7:34 de la mañana de vuelta con mucho más de Primera Página. Seguimos a través de la señal de Globovisión en directo y le damos la bienvenida al abogado Francisco Morillo. Él es abogado experto en la materia constitucional y además presidente del Frente Nacional de Abogados Bolivarianos. ¿Cómo está usted, señor Morillo? Buenos días. Muy bien, bienvenido a Globovisión, bienvenido a Primera Página. Buenos días a todos Venezuela. Gracias por la invitación nuevamente, Gabriel. Un gusto para nosotros que pueda compartir estos minutos con nuestra audiencia. Recientemente conocimos la información de que, entre otras personas, ustedes coinciden con el diputado Diosdado Cabello en solicitar se abra una investigación al diputado Julio Borges por usurpación de funciones, no solo legislativas, sino incluso diplomáticas. Exactamente, ¿en qué consiste esta denuncia? ¿Qué esperan ustedes de esta denuncia? Bueno, fíjate bien, desde el Frente Nacional de Abogados Bolivarianos, nosotros hemos analizado pues las intervenciones, los actos y la participación que ha tenido el diputado Julio Borges, no solamente aquí en el seno de la Asamblea Nacional, sino también que ha ido a otros países a solicitar pues la solidaridad con ellos para el derrocamiento del gobierno bolivariano de Venezuela, el legítimo gobierno que preside Nicolás Maduro Moro. Nosotros pues en vista de que constitucionalmente está tipificado que quien solicite en otros países, quien conspire en otros países para derrocar un gobierno legítimo, eso es penado. La usurpación de funciones nosotros la aplicamos por cuanto el mismo diplomático Julio Borges, que ha salido aquí, no tiene la cualificación. Él es diputado del Parlamento, él no ha sido acreditado como diplomático para salir, ni ha sido la Asamblea Nacional quien lo haya él calificado o le haya atribuido esa parte para que vaya a otro país a solicitar intervenciones en nuestro país. Claro, pero una precisión, abogado, perdone. Uno escuchando los discursos que ha pronunciado el presidente del Parlamento Nacional, el diputado Julio Borges, fuera de Venezuela, y en ninguno de esos discursos se dice que pidan, de forma taxativa al menos, invasión, intervención o golpe de Estado en Venezuela. Eso no ha ocurrido. No ha ocurrido expresamente tal como lo dice, pero sí el 129 y 132 del Código Penal establece que quien vaya, quien impetre, quien solicite, quien conspire, y esto lo decimos porque son países que Brasil es un país que es neutral a nosotros. Colombia, su vicepresidente y el Congreso de Colombia es contrario a las políticas de gobierno de nosotros, nuestro sistema de ordenamiento jurídico. Y cuando sale de aquí, la única persona quien tiene la potestad, las atribuciones de dirigir las relaciones exteriores es el presidente Nicolás Maduro, de acuerdo al 236, numeral 4. Ahora, diputado, pero una precisión, porque cuando usted reconoce que el propio diputado Julio Borges no ha pedido ni intervención ni golpe de Estado de forma expresa, significa que lo que están haciendo ustedes es una acusación con base en interpretaciones particulares. ¿Es así? Él está solicitando la intervención, él está pidiendo la solidaridad. ¿Cómo determinan ustedes que se ha solicitado una intervención? Porque así lo declaró él en Colombia. Él solicitó la solidaridad para intervenir en las políticas de gobierno aquí de nuestro país, cuando esto es contrario a nuestro sistema de gobierno, a nuestro ordenamiento jurídico, porque nosotros tenemos la competencia para dirimir nuestros conflictos internamente. Han dicho ustedes también, abogado, que, y lo acaba de ratificar hace segundos, que solicitan también se investiga el diputado Julio Borges por presuntamente usurpar funciones diplomáticas. Sí me gustaría conocer por qué usurpa funciones diplomáticas un diputado que sale a reclamar condiciones de la política venezolana o funciones del gobierno nacional con las que no coinciden, y por qué no las usurpan, por ejemplo, diputados oficialistas que también han salido fuera de nuestras fronteras, pero en este caso a defender al gobierno, porque tampoco son representantes diplomáticos, si ese es el argumento que usted esgrime. El parlamentario Julio Borges, en primer lugar, está en desacato. Su parlamento de la Asamblea Nacional está en desacato, de acuerdo al 260 de la sentencia número 260 del Tribunal Supremo de Justicia, su sala electoral. De acuerdo al artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo Constitucional, quien incumpla el mandamiento de un juez en cuanto a los amparos constitucionales será sancionado. En verdad que
La pena no se le ha impuesto, pero sí se le ha dejado ver de que sus actos son nulos, írritos, carentes de eficacia jurídica. Por lo tanto, el diputado Julio Borges, cuando sale del país, primero no ha sido aprobado por la Asamblea Nacional para que salga del país en representación de la Asamblea porque está en desacato. En segundo lugar, las atribuciones para establecer una relación con otro país la tiene el presidente de la República y en su defecto la canciller de la República para solicitar intervenciones en nuestro país, bien sea para abastecer, bien sea para todas estas cosas. Claro, quizá por eso le repito la pregunta. Entonces, ¿por qué nosotros hemos visto, y ha sido reseña pública en los medios de comunicación, que diputados oficialistas se han reunido con vicepresidentes, con ministros, incluso con presidentes, con activistas políticos fuera de Venezuela? ¿Por qué no se le califica a ellos de usurpación de funciones diplomáticas también? Porque ellos van en aras de contribuir con el desarrollo económico y político del país. No van a conspirar para derrocar, ni siquiera para atacar al Parlamento Nacional, sino van en busca y en aras de conseguir pues, posibles soluciones para las necesidades que hay en el país. Ahora, usted acaba de decir también hace algunos segundos que toda vez que el diputado Julio Borges, de acuerdo a la apreciación que ustedes tienen, va a conspirar, a pedir intervenciones o invasiones a Venezuela, le insisto con la pregunta, ¿esto quién lo determina? ¿Es una interpretación que están haciendo ustedes? Porque no ha habido en el discurso, cuando uno busca en el discurso del presidente del Parlamento Nacional, las palabras intervengan a Venezuela o golpe de Estado no aparecen como solicitudes. Por eso le pregunto, ¿están interpretando el discurso? Hay usurpación de funciones. El artículo 138 dice que de la Constitución dice que toda usurpación de funciones es nula. Y el artículo 139 tipifica que todo funcionario público o funcionaria pública que incurra en estos hechos son punibles. Por lo tanto, nosotros hemos visto afectados nuestros derechos y garantías constitucionales, porque al solicitar a otro país que intervenga en las políticas internas de nuestro país, nosotros entonces podemos ver que se viola el Estado de Derecho constitucional, se viola la Constitución. De acuerdo al artículo 25 constitucional, ahí está tipificado que serán sancionados los que incurran en esos hechos, pues son punibles. Claro, pero en el caso de presuntamente este delito cometido por el diputado Julio Borges, siendo un diputado que integra el Parlamento venezolano y que goza de la inmunidad parlamentaria, ¿cuál es el procedimiento que ustedes esperan se siga para que continúe esta investigación que están solicitando las autoridades? El desacato en que permanentemente ha incurrido y está en flagrancia el Parlamento Nacional, esto da lugar a que la inmunidad parlamentaria que tiene el diputado, eso no lo exime de que se le aplique una sanción por la flagrancia en que insiste, en que persiste, aun cuando la Sala Constitucional le ha ordenado que se abstengan de hacer actos de violentar la Constitución o las otras leyes. Claro, pero la flagrancia, y ya vamos a ir a la pausa, pero la flagrancia o la presunta flagrancia en este caso no impide el procedimiento normal que debe ser autorizado por la propia Asamblea Nacional el antejuicio de mérito. ¿Es correcto? El antejuicio de mérito lo solicitamos. Pero solo lo aprueba la Asamblea Nacional. La Fiscalía solicita al Tribunal Supremo de Justicia. Si ellos consideran de que hay evidencia, como nosotros lo hemos observado que hay, porque hay violación a la Constitución reiteradamente, ellos desacatan el mandamiento del Tribunal Supremo de Justicia, en este caso, de la Sala Electoral y de la Sala Constitucional.